En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo 4, otras celebraciones litúrgicas. Artículo primero, los sacramentales. El Catecismo dedica 10 números al estudio de los sacramentales. Recordemos, queridos amigos, que estamos en la parte final de la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica, donde nos ha hablado el Catecismo de la liturgia y los sacramentos. Estamos ahora en esa conclusión de esta segunda parte, después de haber explicado qué es la liturgia y luego de haber explicado cada uno de los sacramentos, fuimos estudiando. Después nos presentó el Catecismo, el último capítulo de esta segunda parte dedicado a hablar de otras celebraciones litúrgicas. Y en esas otras celebraciones, nos dice el Catecismo, nos regala como 2 apéndices o 2 artículos, uno que dedica a hablar de los sacramentales y el otro que dedicará a hablar de las exequias. Dentro de los sacramentales, el día de hoy, vamos a profundizar en los números 1674 con el tema que tiene como título La religiosidad popular. Número 1674 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: además de la liturgia sacramental y de los sacramentales, la catequesis debe tener en cuenta las formas de piedad de los fieles y de religiosidad popular. El sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo su expresión en formas variadas de piedad en torno a la vida sacramental de la Iglesia, tales como la veneración de las reliquias, las visitas a santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el Via Crucis, las danzas religiosas, el rosario, las medallas, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos aquí, queridos amigos, cómo este número del Catecismo nos trae, como siempre, normal en este catecismo, una invitación al equilibrio. Eso es una característica increíble de este catecismo mayor. Asume y ve también un signo tremendo de Dios en lo que se llama la religiosidad popular. El catecismo entiende esta religiosidad popular como algo ligado, no desligado, de lo que es la liturgia de la Iglesia y de lo que son los sacramentales. Ya todos nosotros sabemos que no se puede poner el mismo nivel una cosa que la otra, y el catecismo nos ha enseñado durante todas estas sesiones, ¿no? Nos ha enseñado a distinguir bien. En primer lugar, donde se encuentran los sacramentos, que son aquellos que fueron instituidos por Jesucristo y por lo tanto son un conducto directo a través del cual Jesucristo nos da su gracia, sale a nuestro encuentro de una manera objetiva y directa por unos caminos específicos trazados por Él. En segundo lugar se encuentran los sacramentales, que a diferencia de los sacramentos, han sido instituidos por la Iglesia. Y también el Señor se sirve de ellos, como son las bendiciones, como son los exorcismos, etcétera, etcétera, para darnos su gracia, sostenernos en el camino, acompañarnos en nuestra vida. Y en un tercer lugar se encuentran los signos de religiosidad popular, que no han sido instituidos por Jesucristo, como los sacramentos,
que tampoco han sido instituidos por la Iglesia, como son los sacramentales, sino que han surgido del propio pueblo de Dios. Eso sí, con el discernimiento y la bendición de la Iglesia, que los ha juzgado como algo positivo, desde donde el Espíritu Santo también está actuando y también está inspirando al pueblo fiel, para que con esas formas concretas de religiosidad popular nosotros vivamos en comunión con lo sagrado, en comunión con el Padre, en comunión con el Hijo, en comunión con el Espíritu Santo. Fijémonos pues cómo el catecismo nos pone cada cosa en su lugar. Los sacramentos, los sacramentales, la piedad popular. No quita ninguno, no desecha ninguno. Digamos, no le quita a nada, a nadie nada, pero lo pone en su lugar. ¿Por qué esto? ¿No? Porque la Iglesia es consciente que el Espíritu Santo actúa no solo en la jerarquía de la Iglesia, actúa en todos y cada uno de los bautizados. Y la religiosidad popular es un buen ejemplo de eso. Fijémonos, el catecismo nos presenta, ¿no?, basarnos en el texto del Evangelio de San Mateo 7:15, donde Jesús le dice a sus discípulos: por sus frutos los conoceréis. La expresión muy, pero muy, muy hermosa. Nos invita a hacer una reflexión. ¿Cuánta gente santa? ¿Cuánta gente buena y santa ha encontrado en esos signos de devoción popular, de religiosidad popular, un signo concreto para su conversión y para abrazar el Evangelio en su vida? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántas conversiones se han producido en las procesiones, en las peregrinaciones, a través de un signo, de una medalla religiosa, de una imagen, del Santo Rosario, de la visita a un santuario? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántas conversiones que son fruto de la religiosidad popular, como un don del Espíritu Santo a su iglesia? Porque es que el Espíritu Santo es el que está actuando en el pueblo de Dios. Y ese mismo Espíritu también inspira y suscita muchas cosas que no están en contraposición con los sacramentos o con los sacramentales, sino que son una prolongación de la liturgia de la Iglesia, son una prolongación de los sacramentos, son una prolongación de los sacramentales. Y esto es importantísimo recalcarlo, queridos amigos. Nunca la piedad popular estará en contraposición, sino que estará como una prolongación. Y es muy bueno que el catecismo subraye esto y salga a la defensa de la religiosidad popular. ¿Por qué? Quizás, queridos amigos, algunos recordarán, ya han pasado varios años de esto, pero por allá por los años 70 y 80 surgió una especie de puritanismo litúrgico, ¿no? Y ese puritanismo pretendió despreciar todos los signos de devoción y de religiosidad popular. Decían que esos signos eran primitivos, que eran una religión poco purificada, poco madura, poco bíblica, poco litúrgica, ¿no? Y entonces, por desgracia, en todos estos años, muchos signos de la religiosidad popular fueron ridiculizados, fueron despreciados, fueron arrinconados. Incluso a veces, lastimosamente.
se ha invocado al Santo Concilio Vaticano II para justificarse en esa incorrección de rechazar las devociones populares de religiosidad popular. Y se han ocultado ahí en el Concilio Vaticano II, vuelto a las raíces de la liturgia, de la iglesia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estas devociones populares las consideraron por mucho tiempo como deformaciones litúrgicas, algo que el Concilio Vaticano II nunca dijo tampoco. Pero este argumento de considerar la piedad popular, la religiosidad popular como una deformación de la liturgia, es algo que nosotros debemos rechazar porque es un error muy grande el que en el nombre de una especie de puritanismo se rechacen los signos religiosos del pueblo de Dios. Eso es un error muy grande. Y además es que suena muy fácil quitar cosas. Algunos puritanos dicen que hay que quitar novenas, que hay que quitar procesiones, que hay que quitar las danzas, etcétera, etcétera. Quitar es muy fácil, pero luego, qué difícil es construir. Por eso, queridos amigos, desde esta afirmación del Catecismo de la Iglesia Católica en este número 1674, tenemos personalmente que valorar la acción del Espíritu Santo en la religiosidad popular. Sin duda alguna, tendríamos que mirar esa religiosidad popular y purificarla de algunas cosas, sin duda alguna. Habría que intentar integrar esa religiosidad popular mucho mejor a la liturgia de la iglesia. Sin duda alguna, hay que hacerlo. Pero se comienza por valorar esa religiosidad popular, por apreciar esa religiosidad popular, no con ridiculizarla, no con querer quitarla, no con menospreciarla. Hay que comenzar por apreciar y por valorar. Porque de esa manera estamos valorando la acción del Espíritu Santo. Y nos damos cuenta de que el pueblo de Dios tiene una especie de instinto evangélico, de instinto de creyente, de sentido de la fe. Cuando a través de los siglos, al paso de los siglos, el pueblo ha plasmado su fe en este tipo de signos y lo ha pasado de generación en generación. Pero vuelvo y digo, es importante tener presente que hay que revisar esos signos, hay que purificar esos signos desde la valoración y no desde el desprecio, ¿no? Para eso está el obispo, para eso está la jerarquía de la iglesia, para tomar esto y hacer la justa valoración. Muy interesante, muy hermoso ver cuando los señores obispos miran con ese respeto primero, con esa valoración, todo lo que esta religiosidad popular nos regala, para quedarnos con aquello que es bueno y sustancial para la fe del pueblo cristiano. Lo que no es, lo que no sirve, se rechaza simplemente, pero no se ridiculiza, se purifica, así como ha sido siempre la evangelización cristiana en todos los lugares del mundo. Miremos incluso este número del catecismo, queridos amigos, nos enuncia directamente algunos de estos signos de la piedad popular y dice que el primero de ellos es la veneración de las reliquias. Cosa tan interesante, ¿no?
La veneración de las reliquias partió del pueblo de Dios. Fue un primer signo de la religiosidad popular. Los primeros cristianos guardaban las reliquias de los mártires. Gracias a ellos hoy las tenemos. Porque esos primeros cristianos entendían que en esas reliquias estaban como las arras de un cuerpo que iba a resucitar. Y hoy las tenemos. En un monasterio, por ejemplo, allá en Madrid, ¿no? En el palacio de Felipe II, tienen una colección de más de 7.000 reliquias. Una cosa increíble aquello. Ellos entendían que ahí estaban las arras de un cuerpo que iba a resucitar. También nos dice el catecismo, las visitas a los santuarios. Ya nosotros sabemos, ¿no?, que Dios está en todas partes. Ya sabemos que no es necesario ir caminando por el camino de Santiago de Compostela hasta terminar allá a los pies de la tumba del apóstol Santiago. No necesitamos realmente hacer eso para encontrarnos con el Señor. Todos sabemos que el Señor lo tengo ahí en el sagrario de mi parroquia. Eso ya lo sabemos todos. Pero yo quiero, yo necesito, yo busco un signo exterior para salir de mí mismo y por eso voy al camino de Santiago. Quiero experimentar, quiero compartir con otras personas la fe, con otras culturas, ver cómo ellos lo hacen, ver cómo ellos rezan, ver cómo es su devoción. Yo quiero eso. Y por eso voy a Fátima, y por eso voy a Lourdes, y por eso voy a Medjugorje, y por eso voy a Roma, y por eso voy a Guadalupe, y por eso también voy a mi parroquia todos los domingos. Yo quiero eso. Ya sé que no lo necesito. Jesús está ahí en el sagrario, en cualquier parroquia, a 1 minuto de tu casa. Pero yo lo quiero. También nos enuncia el rezo del Via Crucis. ¿Cuántos Via Crucis vivientes que se hacen, por ejemplo, en los Viernes Santos, ¿no? Culturas donde incluso crucifican de verdad a la persona que está haciendo de Jesús, que lo clavan de verdad en la cruz. En otros hacen más o menos una especie como de obra de teatro muy simbólica en unos lugares más fuertes que en otros, no importa. Pero hay un signo de la religiosidad popular que nos introduce en ese momento de la pasión de Jesús que fue el Vía Crucis. O también nos menciona el catecismo las procesiones. ¿Eh? Ya sabemos que puede existir también un riesgo de que la religiosidad popular pierda lo interior y se quede únicamente en manifestaciones externas, ¿no? Puede existir, claro que sí. Pero el hecho de que exista ese riesgo de quedarnos solamente en lo de afuera, ¿no? En el anda, en las flores, en la imagen, en la luz, en la belleza, en las velas, todo eso no quita que también pueda ser muy positivo. Eso no quita que el Espíritu Santo pueda suscitar también una manera de dar testimonio de nuestra fe, expresándola en esas procesiones. Porque la fe también crece expresándola. Y la fe muchas veces también entra por los ojos, no solo por los oídos en la predicación, también por los ojos en el testimonio que nos mueve a la piedad del pueblo. Y por eso cuando estamos en una procesión y vemos un anda perfectamente hecha, nos llama muchísimo la atención que estas personas hayan podido con toda su fe hacer algo tan hermoso para el Señor, porque no es para ellos, es para la devoción y todo el que la ve se conecta con Jesús. Eso es impresionante.
También nos menciona el catecismo las danzas religiosas. Alguno por ahí puede decir, bueno, eso es mero folclore, ¿no? Puede ser que hay alguien que lo diga. Pero también eso puede estar motivado por un profundo sentido de fe. ¿Que alguien puede hacerlo sencillamente porque es la tradición de su familia? Sí, claro que sí puede ser. ¿Porque es solamente bonito? Sí, también puede ser porque le encanta cómo se ven vestidos de tal manera o de tal otra manera o cómo suenan los tambores. Sí, también puede ser. Puede pasar ese riesgo. Pero se nos olvida que alguien ha sido inspirado por el Espíritu Santo para idear esa danza, para prepararla, para invitar a otros a participar. El Espíritu Santo mueve los corazones para que esto se pueda dar. También nos menciona el Santo Rosario, también nos menciona las medallas. Cuando una persona va al santuario de la medalla milagrosa y nos trae la medalla milagrosa, qué emocionante es eso, mira, te la traje. Además había un sacerdote allá que me la bendijo para ti, es decir, te bendijo a ti por medio de esta medalla. Y las personas se la ponen con esa devoción. Claro que eso es impresionante. Y cada lugar tiene su signo específico. Cuando las personas van al santuario en Lourdes, pues traen el agua de Lourdes que sale de la roca allá donde la Virgen le dijo a Bernadette, donde van los enfermos, se meten en esa agua y muchos salen curados. ¿Cómo voy a ir a Lourdes y no traer un poco de agua para alguien que está enfermo? ¿Cómo voy a ir a Fátima y no traer un rosario donde la misma Santísima Virgen les enseñó a los 3 pastorcitos de Fátima a rezar el Santo Rosario? Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Esas palabras que se las enseñó María directamente a esos niños. ¿Cómo no voy a traerme un rosario para regalárselo a alguien? Para que rece también. Todo esto y muchas más cosas entran dentro de eso que se llama religiosidad popular. Y el catecismo nos va a remitir algunos pasajes de la tradición de la Iglesia, especialmente 2, que nos dan una idea muy clara de que esto no es algo nuevo. Fíjense, nos va a citar 2 concilios el catecismo en este día. El concilio de Nicea en el año 325 y el concilio de Trento en el año 1545, donde ya la Iglesia tuvo que enfrentarse en tiempos muy remotos, en tiempos del inicio, el concilio de Nicea, y después durante la Edad Media, en el concilio de Trento, a todos los enemigos de esta piedad popular, de esta religiosidad popular. La Iglesia tuvo que enfrentarse en distintas herejías, especialmente una que se llama la herejía de los iconoclastas, que rechazaba las sagradas imágenes y las ponía como superstición, ¿no? Cita el Catecismo, el Concilio de Nicea en los puntos 601 y 603. Dice así el Concilio de Nicea del año 325. Entrando, como si dijéramos, por el camino real, siguiendo las enseñanzas divinamente inspiradas de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica, definimos con toda esta exactitud y cuidado
que de modo semejante a la imagen de la preciosa y vivificante cruz, han de exponerse las sagradas y santas imágenes, tanto las pintadas como las de mosaico, y las de otra materia conveniente, de las santas iglesias de Dios, de los santos vasos, de los sagrados vasos y de los ornamentos, en las paredes y cuadros, en las casas y caminos de las de nuestro Señor, y Dios y Salvador Jesucristo, de la Inmaculada Señora nuestra Madre Santa María, de los preciosos ángeles y de los santos varones y venerables. Qué interesante esto en el año 325. Imagínense ustedes, queridos amigos. Ya existía esta primera herejía de los iconoclastos que decían que la auténtica espiritualidad era aquella que no pretende traducir en imágenes aquello que es un misterio espiritual. Algo así como las sectas protestantes hoy, ¿no? Que por tanto, eso que es espiritual no puede ser carnal, y que esas representaciones son supersticiones del pueblo y que tienen que ser rechazadas. Eso sucedió en el año 325, así que hoy estas sectas no tienen nada de nuevo. No tienen nada de nuevo. Y decían que entonces es una espiritualidad más pura la que rechaza las imágenes y se queda en la idea del espíritu puro. Estos eran los iconoclastas y la Iglesia condenó fuertemente y defendió la fe del pueblo de Dios en esa necesidad que el pueblo de Dios tiene de expresarse, de pintar, de moldear, de procesionar. Y dice, porque cuanto con más frecuencia son contemplados por medio de sus representaciones las imágenes, tanto más se mueven los que éstos miran al recuerdo y deseos de los originales, y a tributarles un saludo, un honor, no ciertamente la latría verdadera, que según nuestra fe sólo conviene a la naturaleza divina, sino que como se hacen en la figura de la preciosa y vivificante cruz, por los evangelios y con los demás objetos sagrados, se les honre con la ofrenda del incienso y de luces, con fe y piadosa costumbre de los antiguos. Es decir, dice el catecismo, cuidado, que nosotros ya sabemos que no veneramos una imagen de cera o de madera como si fuera de naturaleza divina. Eso no ocurre en nosotros los católicos. Pero sí la veneramos como un signo de la presencia de Dios. Y por eso dice el Concilio de Nicea en el año 325, no se tenga ningún reparo en incensar o poner luces o hacer unos signos de veneración ante las imágenes. Año 325, queridos amigos, imagínense ustedes si no estaremos correctos en lo que hacemos. 1700 años de historia ininterrumpida en medio de las persecuciones más fuertes y más atroces que se hayan tenido, también enfrente del mundo musulmán, que también está totalmente en contra de las imágenes y que en todas sus invasiones se dedicaron a destruir las imágenes de los católicos, porque para ellos no se pueden construir imágenes, ¿no? Y nosotros a defenderlas. Porque para nosotros esa imagen es un signo de la presencia de Dios. Y por eso las defendemos.
Por eso en el año 325 la Iglesia salió a la defensa de esta religiosidad popular y también lo va a hacer más tarde, después de la reforma de Martín Lutero. Allá en el Concilio de Trento, en el 1545, también la Iglesia le responde a Lutero y a todos sus secuaces. Enseñen también que deben ser venerados por los fieles los sagrados cuerpos de los santos y mártires y de los otros que viven con Cristo, pues fueron miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo, que por Él han de ser resucitados y glorificados, y por los cuales hace Dios más beneficio a los hombres, de suerte que los que afirmen que a las reliquias de los santos no se les debe veneración y honor, o que ellas y otros sagrados monumentos son honrados inútilmente por los fieles, y que en vano se reitera el recuerdo de ellos con objeto de imputar a su ayuda, deben absolutamente ser condenados como ya en antaño se les condenó. Fíjese, aquí está haciendo el Concilio de Trento en 1545 un recuerdo de lo que ya la Iglesia había dicho en el año 325. Es decir, 1200 años antes la Iglesia ya se había pronunciado. Y aquí vuelve y lo dice de la misma manera. El Concilio de Trento vuelve a condenar, vuelve a rechazar esos ataques en contra de la religiosidad popular, vuelve a defender ese desprecio a las reliquias, ese desprecio y esa persecución a las imágenes, a los signos con los que el pueblo de Dios también ha percibido a través de ellos los signos del amor de Dios. Por eso el demonio está muy interesado en que nadie tenga estos símbolos, en que nadie venere las reliquias de los mártires, de que nadie al ver esa reliquia de ese mártir se acuerde que hubo un mártir que dio la vida por Jesús. El demonio no quiere esto. Y por eso persígalos. Y por eso hágales creer que son unos inútiles y que son unos idólatras cuando van a hacer esa veneración, o cuando tienen la imagen en su casa, o cuando tienen la imagen en su oficina. Hazles creer eso. Esa es la tarea del demonio con sus demás demonios. Y hay muchos cayendo en estas garras. En consecuencia, queridos amigos, aquí con este número del catecismo y basados en estos dos concilios de la Iglesia Católica, la Iglesia reconoce que el Espíritu Santo está actuando en todos los miembros de la Iglesia y que también los signos de piedad popular, de religiosidad popular, son un signo suscitado por el Espíritu Santo. Y que la Iglesia va a acompañar y va a ayudar desde la jerarquía para purificar y para custodiar, para tener mucho cuidado de no desprestigiar, de no ridiculizar la religiosidad popular del pueblo de Dios, sino custodiarla como algo inspirado por el Espíritu Santo, para que sea purificada y valorada en su justa medida. Eso es pues, queridos amigos, quedémonos hoy aquí hasta esta parte de la religiosidad popular y mañana continuaremos con los demás puntos del catecismo.